¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar nuevamente en este Hoy por Hoy día miércoles. Vamos a meternos en un lindo tema, vamos a hablar de educación y principalmente de las historias que muchas veces nosotros, por ahí pocas veces se cuentan, principalmente los medios de comunicación, ¿no? Uno sabe la estigmatización que existe cada vez que hablamos de personas que están privadas de su libertad, pero muchas veces detrás de todo eso existen historias que siempre es interesante conocerlas, ¿no? Y hay muchas personas que trabajan para que esas personas que han cometido errores en su vida sean reinsertadas dentro de la sociedad a través de la alfabetización, nada más y nada menos, ¿no? Algo que muchas veces el Estado no lo hace, no lo puede hacer. En verdad que no lo puede hacer, sino que las políticas muchas veces no están vinculadas un poco a esto, ¿no? De poder de alguna manera ofrecerles el ámbito de la educación a muchas personas para que empiecen a construir su futuro. Yo estoy con Guillermo Cabruja. Guille es alfabetizador. Yo voy a ir de a poquito empezando a preguntarle para que todos de a poco también empecemos a entender y vayamos conociendo también cuál es el trabajo que hace Guille. Así que te agradezco, Guille, por estar acá en este programa. Gracias por estar. Gracias. Guille, ¿dónde sos? Oriundo de San Genaro. San Genaro Norte era cuando yo vivía allá. Sí. Y ahora vivo en Funes, en un barrio en Cantegril. Es un barrio abierto. Y soy de la zona, digamos, Rosario, Funes. Vengo a jugar al tenis a Roland. ¿A qué te dedicas? Me dedico a la ganadería y también tengo una empresa que tengo convenios con bancos y hago lo que sería el Sistema Nacional de Pago Directo, se llama, que cobro y deposito y saco de las cuentas, digamos, de clientes que me contratan, claro, para que le maneje el sistema de cobranza, por ejemplo. Y en tus ratos libres jugás al tenis, dijiste recién. ¿Qué más haces? Y soy alfabetizador. Hace 13, 14 años tomé la decisión de empezar a enseñar a leer y a escribir a personas que no sabían, adultos. Y bueno, sigo con eso después de muchos años. Empecé solo con hay un programa que se llama Yo Sí Puedo, que es un programa cubano que lo tenía la Municipalidad de Rosario. Empecé a trabajar con eso. En ese momento yo quería ir, se hablaba mucho de las desigualdades, el código Gini, entonces si llegaba a 1, si bajaba a 0, eso. Más, ¿dónde estaban las personas donde existían las mayores de las desigualdades? Y quise conocer eso y fui a la cárcel. Mirá. Así que después de un año logré entrar a las cárceles con un cubano que era un pedagogo. Mirá. Yo hacía todo lo que era y él enseñaba. Y él enseñaba. Fuiste aprendiendo con él. Claro. ¿Cómo se llamaba esa persona? Él se llama Ángel Álvarez, Angelito Álvarez, falleció hace 4 o 5 años en Cuba. Mirá. Después tuve la oportunidad de viajar varias veces a Cuba. Sí. Un genio, una persona. Él era analfabeto a los 10 años. Mirá. No había ido a la escuela, vivía en el campo cuando se produce la Revolución Cubana. Sí. Empieza a ir a la escuela
y llega a ser director regional de Nación Agraria. O sea que el proceso a él lo había cruzado al medio, digamos, ¿no? Iba a morir analfabeto en un campo, en una granja, digamos. Tal cual. Y bueno, era muy querible y así que como estaba solo acá en Rosario, yo lo llevaba a mi casa, pasábamos una vida juntos, digamos, ¿no? Había sido parte de mi familia. Y bueno, me fue enseñando. Y empecé un 23 de diciembre, o sea que ahora en pocos días se cumple... 23 de diciembre del 2013. 2013. Entramos con Angelito a la cárcel, a un pabellón, fuimos de la mano de un muchacho, Flavio Lacunza, que es pastor. Primero tuve que tener muchas charlas con él, después confió en nosotros y... Claro, bueno, porque me imagino que el ámbito no es vengo, entro, estoy... No. Dijiste que estuviste un año para poder ingresar a la cárcel. Sí, en ese momento bueno, nunca fue fácil ingresar a una cárcel, así que yo me presenté al director de la unidad, había un muchacho policía que me hizo esa presentación y entramos un 23 de diciembre, hacía un calor terrible, encima todavía era la unidad 6, era el CAIDIA. Y la unidad 6 la que está por 27 de febrero, ¿no? La que está por Francia al Francia, 5000. Francia al 5000, exacto. Entonces estaban hablándose del pase de la policía, porque lo manejaba la policía, al servicio penitenciario. Perfecto. Entonces nadie le ponía plata, digamos, no pertenecía a nada, digamos. Claro. Entonces era una mugre, no tenían agua, se le tapaban las cloacas, los pibes tenían la piel verde, porque no tenían forma de salir, no salían de los pabellones. Bueno, y ahí fue que empezamos con Flavio Lacunza, que fue quien nos llevó, nos hizo el entre con los muchachos. La cárcel tiene un sistema donde cada pabellón tiene un delegado, sí. Y ese delegado, si es un pabellón iglesia, como le dicen los evangélicos, es un siervo, sí. Que depende de un pastor externo. Ajá. Y ese siervo es el que habla con uno y es el que habilita, te deja entrar. Entonces nosotros dijimos, mira, lo que queremos es enseñar a leer y escribir, y ese muchacho nos permitió entrar, nos metimos en una celda esa de 2 por 3,5, 4, sí. Y éramos 9 personas ahí adentro. 9 personas ahí adentro. Sí. Nosotros necesitábamos, porque ese programa necesita un televisor. Eran 64 clases televisadas. Ajá. Que vos tenías que meter un DVD y había una tele maestra con 5 alumnos que generaba una clase de la cual vos mirabas, sí. Y con una cartilla ibas siguiéndola e ibas aprendiendo. Mirá vos. Fantástica. Esto lo generó Fidel Castro en el año 93, sí. Pero Cuba se había liberado del analfabetismo en el año 61. Claro. Cuando alfabetizan a 1 millón de personas. O sea que lo hizo fundamentalmente pensando en Haití. Primero ese programa se daba por radio y después pasó a televisión. Claro, pasó a televisión. Y bueno, nosotros usábamos eso, o sea, yo era un alfabetizado, un facilitador, así nos llamábamos, facilitador, y los muchachos adentro, que el que era el delegado, era el facilitador interno. Entonces yo iba los lunes y ellos trabajaban miércoles y viernes. Yo iba los lunes y así íbamos yo. Claro. En 4 meses y medio, 5, alfabetizamos a 18 muchachos que no sabían escribir ni papa. De distintas edades, digamos. De distintas edades. La mayor, las cárceles están pobladas de jóvenes, de 18 a 30, 35 años. Mirá vos. Y eran esos lo que... La anécdota de ese día fue que un muchacho quería ser facilitador con nosotros y sabía leer pero no sabía escribir. Pero él sentía que tenía más saberes que el resto, o sea que él podía, claro, enseñar. Mirá vos. Y siempre me acuerdo. Y el que fue nuestro facilitador interno, que era el delegado, tenía segundo año, había empezado segundo año de la secundaria. Porque acá, para poder, en ese programa, para poder enseñar al otro, solo tenías que saber leer y escribir. Claro.
porque lo que uno hace es acompañar lo que va viendo en la televisión. Perfecto. Y este muchacho le hicieron un reportaje después cuando se graduaron, digamos, Sí. y el flaco dijo: yo aprendí a ser maestro antes que alumno. Estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Guille, ¿y eso continuó por el paso de los años? Claro, cuando fue en junio dije, bueno, tengo que conseguir más gente que me acompañe. Claro. Yo había entrado en conjunto con la multisectorial de solidaridad con Cuba, eran los que habían traído el programa. Sí. Entonces publiqué, alquilé el local de Ross, arriba de lo que era la librería Ross. Claro. Calle Córdoba. Sí, señor. Y publicamos un aviso en el Facebook mío. Buscamos voluntarios para alfabetizar en cárcel. Sí. Y vinieron 80. ¿80? Sí. Nosotros necesitábamos 2. Qué bárbaro. Entonces fui a hablar con... Justo había hecho el cambio y entró el servicio penitenciario. Y Tortitas le decían al director, y era la verdad que un tipo muy macanudo. Y le interesaba, él decía que los muchachos ahí tenían que socializarse, tenían que entrar en contacto con agentes externos que generen transferencias culturales, Claro, digamos. claro. Yo soy un convencido de que eso es muy importante para el transcurso de cuando cumplen una pena. Y entonces le dije, mira, Tortita, le decía, tengo 80 personas para venir, tráelas, me dijo. Entonces hicimos la reunión y le digo, mira, lo que nosotros hacemos es transmisión de saberes. Claro. Enseñamos a leer y escribir como un saber que tenemos y lo vamos a compartir. Pero después, si vos sabés cocinar, bueno, aparecieron tatuadores, piercing, O sea, grullas. O sea, que se fue generando un oficio también, además de alfabetizar. Bueno, después tuvimos talleres de electricidad, Claro. talleres de matemática. A los flacos la matemática los vuelve locos. El inglés, teníamos un taller de 30 personas aprendiendo inglés. Y si iban a querer aprender inglés, los volvía loco el inglés. La internet les generaba recursos. Después tuvimos un taller, una fábrica de plumeros dentro de la cárcel. El problema de las cárceles no es un problema. El sistema carcelario es que van cambiando los directores. Claro. Cada 8 meses, 12 meses. Entonces, Y las gestiones son distintas. y todo empieza de cero. Es como que rompen y vuelven a armar. Te van a decir que las políticas carcelarias son estas. No. No. Y también en general lo que ha pasado es que se fue cerrando, cada vez se fue cerrando más el sistema, digamos, ¿no? Como que fue más prohibitivo para los internos y para los externos. ¿Por qué? Y porque vino la teoría de que había que mostrar que se era riguroso, digamos, Por la mano dura. con el preso, Ajá. para que la sociedad te vea con mejores ojos. Mirá vos. Había toda o sea, determinados hechos que fueron graves avalaban esa postura ideológica, ¿no? O sea, el crecimiento de la violencia en Rosario básicamente jugó para que de a poco empiecen a ser, por lo menos, mucho más herméticos en las decisiones. Hace poco tiempo, Sí. Cuando subió este gobierno, Sí. vimos imágenes que promocionaban la rigurosidad, digamos, casi al límite de la tortura. El sistema Boclet. Lo ponían como positivo y la sociedad lo toma como positivo, ¿no? Entonces, bueno, hay una cárcel que está planificada, su función específica es tenerlos encerrados, Claro. no reinsertarlos. Claro. Eso es otro tema. Uh-huh. Y nosotros vamos por eso, nosotros vamos... Yo muchas veces dije que si este pibe que cometió tantos errores, pagando, y uno de esos errores fue matar, porque en nuestra sociedad, ¿te imaginas? Esa cárcel tenía 501 personas. Esas 501 personas, la mayoría, porque esa era la época de mucha violencia, Tal cual. la mayoría había matado. Entonces, nosotros decíamos, si uno de estos sale mejor,
a lo mejor salvamos una vida, digamos, Tal cual. y tal vez la de mi hijo. Entonces, nosotros lo poníamos en esa perspectiva, digamos, nadie nace malo. El flaco cometió errores, hay circunstancias ajenas a él que condicionaron también ese camino, al cual, digamos, si querés lo charlamos, pero no era el motivo. Cuando nosotros fuimos ahí, por supuesto, nuestro motivo era, es clarísimo. nosotros trabajábamos por un derecho, que era el derecho a la educación. Nosotros creemos que sin educación es imposible vivir. Es imposible, claro. Entonces, cuando vos no sabés leer y escribir, ¿cuáles son las alternativas de vida para un adolescente? Un pibe de 15, 16, 17, 18 años que no sabe leer y escribir. ¿A dónde lo pone? Claro. ¿A dónde va? Nuestra sociedad no está preparada, o sea, el sistema carcelario fue transformándose en el lugar donde el Estado decidió que vayan esos jóvenes. Tal cual. Si no lo mataban, iba adentro. Porque era... Era el cementerio de la cárcel. Exactamente. Eso es decir, me acuerdo, ellos siempre decían, gracias a Dios estoy en cana, porque si no estaría muerto. Qué Yo, bárbaro. upa. Qué bárbaro. ¿Qué definiciones? Porque era, o sea, los conceptos son básicos. Claro. O sea, eso es muy básico. ¿Cómo decir eso? Qué bárbaro. Ahora, Guille, ¿y conocieron historias de chicos que a medida de que se fueron alfabetizando, que ingresaron también dentro del mundo de la educación, de a poquito se fueron reinsertando? Yo tengo un amigo que se llama Jesús, Sí. Jesús Romano, que tuvo 7 años en cana. Sí. Porque yo en un momento tenía más amigos en el Facebook En el adentro que afuera. Que afuera. Y Jesús un día en público dijo, Guille me enseñó a ver la vida desde otro lugar. Y yo dije, ¿yo hice eso cómo? Porque en realidad nosotros no enseñamos a leer y escribir. Lo que hacemos es transmisión de cultura. Yo hablo distinto a ellos. Mi postura es distinta. Mi historia es distinta a la de ellos. Y ellos tienen una historia, una forma de presentarse, hábitos distintos. Entonces cuando empezamos a hablar, absorben. O sea, muchas mujeres trabajan en nuestra organización. Sí. Y cuando vamos a la cárcel, los pibes que tienen a lo mejor pesan 100 kilos y son unos enormes. Así, la agarran y dicen, señor. ¿Qué le pasa a este muchacho? Pero es como que tienen un agujero en la vida que lo están llenando, que están completando un proceso que lo tiene vacío. Entonces, la vergüenza que produce no saber leer y escribir para un adulto, que le hacemos porque y sin querer, ¿no es cierto? Viene alguien que está parado en una esquina y te dice, calle Salta, ¿cuál es? Y vos mirás el cartel y dices Salta, y le decís, Salta, acá. El tipo siente, siente una discriminación, una estigmatización, un desvalor de su persona por no saber leer y escribir. Después de la cárcel nosotros salimos a los barrios. ¿Siguen trabajando en los barrios? Sí, en muchos barrios y en escuelas. Llegamos, estamos alfabetizando a niños que están en primaria, que ya deberían saber leer y escribir bien y no lo saben. O sea que nosotros decimos que son los alumnos de sobredad, digamos, en la escuela. Y estamos alfabetizando en escuelas secundarias. Hay chicos que están en primero, segundo, tercero, cuarto año de la escuela secundaria que no saben leer y escribir. Cuando me lo dijeron dije, ¿qué hizo la escuela? Claro. ¿O qué hizo esa maestra? Y vos después, al toque, cuando la cabeza se te pone sensible, vos decís, bueno, menos mal que está ahí. Claro. Y no está... Y no que abandonó y está en otro Claro. lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en el colegio Champañá, que está ahí en Rueda del 4500, Sí. Villa Banana. Sí. El primer día que voy, uno de los pibes que empezamos a hablar, al ratito nomás me cuenta que en presencia de él habían matado a su mamá y a sus hermanos, a tiros. Dios mío. Bueno, empecé a enseñar a leer y escribir o hacer lo que vos quieras ahí.
y se te caen las medias, porque vos no estás preparado, ni vos, ni nadie está preparado para absorber eso, y menos el pibe. Y te quedas pensando, bueno, si no estaría acá, en ese momento, claro, ¿dónde estaría? ¿No? ¿Qué estaría haciendo? Consumiendo, o sea, porque es muy fácil el consumo. Claro. Es muy fácil pensar que el otro hace las cosas mal porque quiere, porque tiene ganas, porque lo decide así. Y no deciden. Un pibe en los... Ahora nosotros, por ejemplo, estamos con mucha actividad en Barrio Ludueña. Solís y La Vía, ahí hace 5, 6 años que estamos en una escuela que se llama Maestro Sergio del Coro. Tenemos un local donde alfabetizamos también, que está en Tucumán al 5500, y bueno, y por La Vía caminamos y estamos ahí. Los adolescentes están todos encerrados, no hay espacios para adolescentes, y es el momento donde definen su vida. Vas a ver muchos gendarmes caminando por la vía y los adolescentes no. Entonces nosotros decimos, yo no critico la seguridad ni nada, pero digo, más educación, más educación. Mira, cuando hicimos el primer censo, nosotros hacemos ¿Hacen relevamiento ahí muchos en el barrio? relevamientos, sí, en barrios y en cárcel, en todos lados. El primer relevamiento que hicimos fue en la unidad 6, sí. Había 432 personas en situación de encierro y 80 nos dijeron, 80 nos habían dicho a nosotros que no sabían leer y escribir. ¿Y esas 432? Sí, es creo que un 25%. Sí, más o menos. Sí. Después el servicio penitenciario hizo un relevamiento. Pablo se llamaba el muchacho que lo hacía, porque lo hizo muy bien. La verdad que se sentaba con una sillita frente a y llamaba uno por uno, sí. Y batería de preguntas. Desde si tenía documentos, si había tenido las vacunas, de a qué escuela fue, hasta qué grado fue. De ese relevamiento que hizo el mismo servicio penitenciario, de 501 personas, el 80% tenía como máximo la primaria. Y de ese 80%, la mitad tenía tercer grado. Entre tercer y cuarto grado, que son cuando el pibe cumple 10 años, o sea, están repitiendo con primer grado, ¿no? O sea que cuando tienen 10 años es cuando se va de la escuela. Sigue sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, la conclusión ¿cuál es? Es que falta de educación y violencia están relacionadas. Completamente. Entonces, hay un programa de la Universidad Nacional de Rosario donde hay pibes que se están graduando de la universidad, que estudian en la universidad, pero que son 6, 10, sobre 500. Claro. Hay 2, cuando entré yo no había secundaria ni había primaria. Ahora hay 2 cursos de primaria que toman 13 alumnos cada uno, sobre 400, 300 que lo necesitan, que no terminaron la primaria. Entonces hay como un privilegio de ese beneficio, digamos, ¿no? Entonces el resto, nada. O sea, nosotros tenemos una persona que entró siendo analfabeta a la cárcel, sale a los 7 años analfabeta y somos responsables de lo que vuelva a hacer. Totalmente. O sea, si nosotros no tomamos esa situación porque se mataron a alguien, o entraron a una casa o hicieron un daño, ocupemos, ¿no? Porque ese pibe no cambia solo. Claro, por estar encerrado. Esa persona no cambia sola. No. O sea, viste cuando dicen salen peores. Bueno. ¿Por qué salen peores? Sería la pregunta, ¿no? Claro. O sea, sin duda la cárcel a muchos los calma, ¿no? Porque la familia también empieza a hacer una presión, dice, para un poco. Claro. La mayoría tienen hijos, porque tienen hijos jóvenes. Eso te iba a decir. En el libro que ahora te voy a preguntar, no somos lo que piensan, que es este libro que está acá, que gracias a Guille tuve la oportunidad de leerlo. Yo creo que la gran mayoría hablan de que están conscientes del error que cometieron y que decían, che, ¿por qué hice esto? Y ahora estoy lejos de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hijos. Y el deseo es, cuando salga, reencontrarlos,
de alguna manera es cierto, digamos, no es que no pasa nada. Para darte una idea, nosotros somos cerca, en las cárceles debemos ser entre 20 y 30 voluntarios que vamos. Sí. Ahora, pero han ido muchos voluntarios desde el año 2013. Jamás nos faltaron el respeto. Y son los mismos pibes que cuando los ves en la calle, los esquivás. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a nosotros nos reciben tan bien? Nos esperan con la masita, con el dulce de leche puesto arriba. Yo tomo mate amargo, esperan con el mate dulce, todos ellos toman dulce. A mí me preparaban un mate amargo. El contexto en el que viven, o sea, cuando salen de ahí, son avión a chorro, no los agarra más, digamos. Entonces, si en todo el tiempo que vos los tenés no le das una educación, un oficio, un horizonte de vida, y va a volver a repetir. Le va a costar mucho no repetir. Otro muchacho, Juan Raúl, que también, bueno, ahora vive cortando pasto, pero le cuesta mucho, ¿viste? Porque no... Primero que van a cualquier trabajo y antecedentes, ¿viste? Es difícil que... Claro, es lógico, ¿no es cierto? Digamos, ¿por qué va a hacer eso? Bueno, Flavio Lacunza, que es este muchacho que me ayudó a ingresar, estuvo preso, salió y se convirtió en líder religioso, digamos, ¿no? Claro, evangélico. Guille, no somos lo que piensan, es este libro. ¿Qué le podemos contar a la gente, ponele? Nosotros hacemos talleres. Sí. En la unidad 6 hay 7 talleres que tienen que ver con la educación popular por el esquema. Nosotros no hay una maestra y un alumno, sino que decimos que alfabetizamos en el encuentro. Cuando vos te encontrás con una persona, es cuando la otra persona puede acceder a aprender, puede tomar esa decisión y además nos escuchamos y aprendemos juntos. Claro. ¿No? En esos talleres hay talleres, por ejemplo, ahora hay talleres de artesanías, los muchachos tejen crochet, los muchachos, o sea, tienen habilidad porque para poder escribir tenés que saber manejar los dedos. Claro. Hay talleres de música donde componen cumbia, pero para poder componer tenés que saber leer y escribir. Claro. Hay talleres literarios, todos los talleres tienen un poco de la impronta del tallerista, del voluntario nuestro, y un poco de lo que te van demandando. Vos empezás con algo y te vas yendo a lo que ese espacio, ese grupo te va llevando. Y bueno, hace unos años, unos muchachos le llevamos unos cuadernillos de unos talleres hechos en Chile, y los pibes dicen, qué bueno, podríamos hacerlo acá, podríamos hacerlo acá, podríamos hacerlo acá. Y ellos la idea fue de ellos. La idea fue de ellos, el nombre es de ellos, y son 61 autores, que fueron los 61 muchachos que estaban trabajando con nosotros, que bueno, a veces no recuerdan cosas de la lectoescritura y rápidamente las recuerdan, y otros que no conocen las letras y empiezan a conocer las letras con nosotros. Entonces hay textos de 2 hojas y hay 2 renglones. Me acuerdo uno de los escritos que decía: mi nombre es Iván Ezequiel Lagarza, creo que era el apellido. Siempre fracasando, hoy gané. Era su texto. Ese era el texto. Sí. Qué bárbaro, boludo. Y yo dije, wow, siempre fracasando, hoy gané. Qué locura. Bueno, era... Y después otros no, te cuentan la historia, sí, que juegan a la pelota, claro. Otros... Muchos recordando también el momento en el cual, momento doloroso, el momento en el cual se equivocaron y cometieron el error. Y después también reflexionando, ¿no?, de cómo están adentro, que es un poco lo que decías vos. Ahora, Guille, ¿cómo se continúa con ese trabajo? Digamos, vos decías, es difícil porque mediante las gestiones muchas veces de gobierno y las políticas carcelarias va cambiando constantemente eso. ¿Hay manera? ¿Hay solución? Viste que uno cuando
empieza a leer las noticias, empieza a ver cómo está la situación, empieza a ver las tasas de inseguridad, empieza a ver cómo está la economía, que todo lleva a todo, ¿no? Dice, che, esto no tiene arreglo. Y los más pesimistas dicen, no tiene arreglo. Y después cuando te pones a escuchar a lo mejor historias como contás vos, che, pero pará, porque puede haber una solución en un futuro. ¿Cómo lo analizás vos desde ese punto de vista, ¿no? Desde las dos opiniones públicas que muchas veces hoy tenés, en donde hoy uno hace un análisis rápido, ¿no? O sea, cuando yo empecé y publicaba en mi Facebook, la primera sorpresa fue que yo puse algo que yo estaba contento, que estaba haciendo, y la respuesta era, hay que matarlo a todo, claro, que tirarle queroseno y prenderlo fuego. Eran respuestas violentas a una acción que yo me sentía orgulloso. tal cual. Entonces no entendía bien cómo funcionaba. Pero yo creo que, por ejemplo, para el que no los quiere, para el que es racista, para el que detesta al negro, digamos, o al preso, digamos, por su bien, debería pensar que estos muchachos tienen que salir mejores. O sea, si no vamos a tomar la decisión de matar a todo lo que no nos gusta, de eliminar, ¿no? Eliminar, si lo vamos a eliminar, es una solución. Yo no entro por ahí, digamos. Pero si no va a pasar eso, algo tiene que pasar, digamos, porque el flaco sale. Tal cual. Y cuando sale, si sale más resentido, sale peor. Ahora, si sale más humano, si sale con capacidades adquiridas, si sale con educación y sale con otras posibilidades. Yo creo firmemente en que hay que llenar las cárceles de maestras. La relación entre la maestra y el muchacho es fuertísima. Nosotros en el Colegio del Huerto, que está en Rosario, que enseñan para maestras, siempre las llevábamos a la cárcel, a hacer como un taller de educación en contexto. Y los pibes se desesperaban por estar con las chicas jóvenes. Eran pibes dulces, vos decís, mirá, flaco, claro, ¿viste? Vos algunas cosas conocés, o sea, en general no preguntamos qué hicieron, pero siempre algunas cosas conocés. Por supuesto. Entonces decís, a este flaco, ¿viste? Le faltó cariño, le faltó contención, le faltó un espacio, le faltó un proyecto. Entonces le impusieron un proyecto. Obviamente que él acepta, digamos, cuando dicen, y es más fácil vender droga. Es más fácil, claro, es más fácil. Pero ¿qué otra cosa tiene para hacer? Y ser, qué sé yo, ciruja. Bueno, hay que bancarse ser ciruja. Yo no sería ciruja. No. No tiene para comer mi hijo. ¿Qué alternativa tenés? Y no hay mucha alternativa. Entonces empieza todo el entramado del trabajo delictual, digamos, de la facilidad. Y después aparece una dependencia, digamos, se libera de esto, pero depende de esto. Entonces lo mandan a hacer cosas que si no lo hace lo revientan, que la familia, que esto. Entonces vos, o sea, lo único que salva al ser humano es la educación, lo único que nivela la educación pública, las escuelas que están insertas en los barrios más vulnerados de nuestra ciudad y del país, son las que hay que alimentar y hay que ayudar a que esos chicos terminen. O sea, salirse de la escuela es lo más fácil, claro, porque las familias, antes la educación era un valor y hay que terminar la primaria, ¿no? Ahora llegó un punto donde te dicen, la verdad que de qué me sirve, que sepa, que tenga la primaria, de qué me sirve, y cortan el proceso educativo, porque tienen otras necesidades que van... Tengo que hacer una pausa, Guille, ¿te quedas un ratito más? Sí. Puede ser, estamos hablando con Guille Cabruja, estamos hablando de la alfabetización en las cárceles de la provincia, de la ciudad de Rosario. Bueno, es una charla muy, muy interesante que estamos teniendo con Guille, que en un ratito después de la pausa vamos a continuar. Ya venimos.
Los sábados a las 21, déjate llevar por esas canciones que marcaron tu vida. Evangelina te invita a encontrarnos con las melodías que hicieron historia y que están grabadas en nuestros recuerdos. Música para no olvidar. Los sábados, 21 horas, por Canal 4 Regional. Queso, pan, fiambre o productos Intac. En Pipis te vas a enamorar. Muchas picadas para compartir, tantas bebidas para elegir, para regalar en alguna ocasión. En Pipis llevas de lo mejor, los mejores precios para aprovechar. En Pipis. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Seguimos hablando con Guille Cabruja, seguimos hablando de la alfabetización en las cárceles de aquí de la ciudad de Rosario y de los barrios también de la ciudad de Rosario, ¿no? Este trabajo tan interesante, Guille. ¿Cómo puede ser, los que están mirando por ahí, hay mucha gente que dice, che, me gusta, me interesa, tengo ganas de cambiar un poco la realidad de muchas personas? ¿Cómo puedo hacer? Nosotros tenemos en las redes sociales Alfabetización Santa Fe en Facebook y en Instagram. Y escribiendo ahí nosotros le podemos decir en los lugares que estamos, los días y horarios que estamos en cada lugar y los contactamos con referentes de cada espacio. Sí. En cada espacio tenemos 1 o 2 referentes que con el contacto simplemente te van a indicar qué hacemos, cómo lo hacemos. Claro. O sea, tenemos como una unidad de concepción, entonces que hables conmigo, que hables con Vivi, que hables con Gaby, que hables con Florencia o con Fanny, es lo mismo, digamos. Te vamos a decir lo mismo, con otras palabras, pero te vamos a invitar. Nosotros no pedimos antecedentes. Digamos, quien quiera alfabetizar a un adulto es muy difícil que venga con malas intenciones. Además, nosotros no buscamos cargos políticos, no hay dinero en juego, claro. No hay una puja de poder por nada, así que vas a ser muy bienvenido, vamos a charlar, te vamos a contar qué hacemos, te vamos a invitar a que visitemos los lugares,
por ejemplo, vamos a casas de familia a alfabetizar a las casas, Mirá. a las personas que viven ahí, y bueno, vení, tomamos mate, charlamos. Hay familiares, por ejemplo, de personas que están en las cárceles que están dentro también del grupo, Sí. o personas que, o a lo mejor, no sé, quienes recuperaron la libertad y siguen trabajando en el grupo. El mundo de la cárcel no se acaba adentro de la cárcel. Exacto. O sea, en general los varones están en cárceles y las mujeres sosteniendo, ¿no? Exactamente. Hay una película hace poco que muestra la vida de las mujeres que van a la fila. Claro, exacto. Y cuando empezamos a alfabetizar en las organizaciones sociales, pues siempre trabajamos con una organización social en un barrio, por ejemplo, la primera gran experiencia fue en Santa Lucía, en la Biblioteca Popular Juanito Laguna. Tal cual. La secretaria de la biblioteca tenía a su hijo y a su marido presos. Entonces el mundo Rosario, así como está conectado el que mató a alguien con la familia de la víctima, porque, o sea, todas esas familias están sufriendo. El interno, la persona que vive dentro de la cárcel, tiene su familia. Y es todo un tema, porque van a la visita los jueves o los domingos, o lo que sé yo, llevan los paquetes, todo ese sistema lo vemos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros damos una merienda los jueves y damos de comer los martes, como una política de acercamiento al barrio, ahí en Ludueña, para que conocernos, y generamos talleres y le decimos que traigan los chicos, porque hacemos apoyo escolar, porque un nene que no abandona o que no repite tiene muchas más posibilidades de continuar el camino. Y bueno, y nuestras cocineras tienen familiares, o sea, las chicas ahí del barrio cocinan, también nuestras voluntarias, o sea, es como que nos mezclamos ahí y estamos todos juntos. Y bueno, Tamarita tiene su pareja y su hermano en Cana. Y ahora se lo trasladaron a Coronda, entonces es un drama, ¿viste? Porque hay una política también de alejar, de ajusticiar un poquito. Claro, por ejemplo, en todas las unidades les bajaron la mayoría tenían buena conducta. Eso te permite poder salir en, qué sé yo, las salidas transitorias, laborales, eliminar todo eso. Y a muchos los trasladan sin aviso a la familia, ¿sí? Y algunos los trasladan a Piñero. Entonces la familia no lo puede visitar, no le puede llevar nada, pagar el pasaje, nada, porque hay todo un negocio de tráfico, de qué sé yo. Totalmente. Entonces se complica. Entonces, bueno, cuando fuimos ahí de la Mecha, ¿viste? También en Ludueña fuimos a alfabetizar ahí hay un comedor que es la Mecha, y donde mataron a Mercedes, creo que era el apellido, que salió a buscar su nene y la mataron. Bueno, tuvo todo un tema en su momento. 8 de las cocineras, porque ahí funciona un comedor grande, 8 de las cocineras no saben leer y escribir. O sea, la falta de educación, la falta de lectoescritura, de los saberes, y como nosotros decimos, la educación es un derecho humano. Totalmente. Y encima base, sin ese derecho vos no podés hacer uso de otros derechos. O sea, ¿cuál es tu análisis crítico de determinada situación si no sabés leer y escribir? O sea, tenés otras herramientas, pero sin duda la lectoescritura es el puntapié inicial a mayor conocimiento, y el conocimiento te da poder. O sea, sin conocimiento sos un pobre muchacho, digamos. Entonces cuando vos conocés, cuando tenés, yo le digo a los pibes que nosotros, porque muchas veces a los pibitos más amiguitos que nos hacemos, los llevo a comer la hamburguesa, ellos quieren la cajita de McDonald's, que sea. Entonces los llevo. Y yo siempre le digo que la educación te da poder, ¿viste? Porque en general te lo da He-Man, te lo da el Evangelio, te lo da, pero no, estudiá, loco. Claro.
Y le hago, la educación te da poder. Porque me preguntan, ¿y vos cómo tenés ese auto? Porque estudié. Claro. Pero nosotros no le damos esa respuesta. ¿Y vos por qué tenés ese auto? Porque estudié, porque mi viejo me hizo estudiar. Yo llegué al nivel universitario porque mi viejo me... O sea, yo no... Me inculcó el estudio. Pero es que no, yo no soy un crack porque estudié. Me obligaron a cepillarme los dientes, me obligaron a ir todos los días a la escuela, me obligaron a tener el guardapolvito, me obligaron. Hasta que lo entendí y después solo... Pero si a vos en ese proceso nadie te dice que lo importante para vos es la educación, le decimos otras cosas, ¿viste? Le damos talleres de uñas. Está todo bien, pero eduquemos el hueso, claro. Hagamos programas de educación que transformen, ¿no? En su momento había computadoras para todo y después las eliminaron. Sí, y después sí. vos escuchás en las campañas lo más importante que hay es la educación. Y después se recortan los presupuestos de la universidad. Entonces, nosotros, lo más importante es la educación, pero no, estos son todos ladrones, son todos corruptos. Pará, metamos la educación al hueso desde la base. O sea, no puede haber un pibe que no sepa leer y escribir. No puede haber. Lo tenemos que agarrar de los pelos y enseñarle a leer y escribir. Y con cariño, con amorosidad, y dije agarrar de los pelos, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, pero no literalmente. Lo que yo tengo que hacer es que ese nene sea una persona instruida. Claro. Después que decida lo que quiera hacer, pero no que decida por no saber qué hacer. Porque no, o sea, un pibe de 15 años en un barrio vulnerado de nuestra ciudad está en problemas. Totalmente. Guille, es la verdad que un honor y te agradezco enormemente porque te hayas venido hasta acá y te hayas tomado el tiempo de contarnos esto, que es muy interesante también para que de alguna manera se sepa, ¿no? Ese trabajo que tanto hacen. Así que te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes y bueno, a todos los que quieran participar. Son bienvenidos. Que te hablen a vos, Juan. Felices fiestas. Muchas gracias, igualmente. Gracias a todos por estar del otro lado. Nosotros nos vamos, volvemos en la próxima semana, próximo miércoles, como siempre, para Más Hoy por Hoy. Gracias, Pela, gracias, Luis Nazareno, como siempre, por acompañarnos durante todas las noches. Que tengan una linda semana. Nos encontramos la próxima.